Bueno, vamos a pasar a la querida mesa con los Hola, periodistas. hola, buenos días, no sé, Se encuentra ahí estaba Violeta, ¿no? desde hace rato, dije no me quiere dar Ay, la entrada, no, 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 ni no, no. modo, ni modo, ¿Cómo somos de estás, la UAM, Violeta? Temoris, y como somos de la UAM, pues dijimos, pues no nos quiere dar, creo que Temoris todavía está conectándose, no nos quiere dar Está la entrada. conectando. ¿Cómo estás, Violeta? Ya de regreso. Buenos Sí, días. ya hace ratito aquí escuchándote y dije, creo que no me ve y no, No, no. pero ya está escuchando Temoris, Temoris no nos quería dar la entrada por ser de la UAM. Ni te ve ni te oye. ¿No? Ni me ve ni me oye por ser, dice, ya son muchos caguameros aquí, guameros, y entonces no nos da la entrada. Sí. Buenos días, Temoris. Buenos días, Manuel. Hola, buen día. Hola, Ya hola, ¿cómo me, ya, están? ya Buenos me días, ya queridos Manuel y Temoris, ¿cómo están? Todo bien, muy bien. Buen día. buenos Igual días. todo bien por acá. Oye, Oye, oyendo que esta entrevista con la gente del Fraiba, qué lamentable es que estas personas que llevan tantos años trabajando, esforzándose, por estar al lado de la gente, por acompañarlos frente a la violencia que viven, sean tan sumaria e injusta y abusivamente descalificadas desde la tribuna presidencial. La tribuna de la mañanera no debería servir para esto, no debería, sin embargo ha sido usada una y otra vez, y al mismo tiempo le hacen el juego a Salinas Pliego, ¿no? O sea, ahora dice, bueno, la verdad sí le saqué la vuelta, el presidente no tenía por qué bajarse al callejón con un particular vulgar y entrometido como es Salinas Pliego, pero con él sí lo trata muy bien. Es su amigo y le saca la vuelta, pero cuando se trata de gente del Fraiba, del PRO o de otras instancias, ahí sí son descalificaciones súper rudas. Es una pena. pues sí, y más en la situación que se está viviendo en el estado de Chiapas, pues ya nos acostumbramos a esta situación. Es lamentable también acostumbrarse, pero bueno, vamos a seguir llevando el tema a la mañanera, seguiremos yendo a hacer reportajes allá y seguiremos pues dándole la palabra también a las organizaciones, compañeras, compañeros y víctimas que están viviendo una situación bastante compleja en esta entidad federativa allí en el estado de Chiapas. Entrando en materia también, mi querido Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco, pues decía ayer Manuel a propósito de pues lo que ha estado pasando otra vez en la Franja de Gaza con ese genocidio, con esa tragedia humanitaria que hay por este genocidio implementado por el gobierno de Israel. Ya no respetan ni los hospitales y luego el consulado también, el consulado de Irán ahí en Damasco, pues también una situación grave. Así que, Manuel Temoris, tenemos un caso donde Israel, por un lado, está implementando pues, un genocidio con el pueblo palestino. Y por el otro lado, pues está en guerra con Líbano, está en guerra con Siria, pues está en guerra, pues quién sabe con cuántos países más, Hezbollah, organizaciones, agrupaciones, y esto se empieza a complejizar de una manera pues ya espeluznante porque ya la cifra de muertos, pues se habla ya de que no hay todavía una cifra real, particularmente por muchos de los cuerpos en el caso de Gaza que siguen enterrados bajo los escombros de muchos edificios. Manuel Hernández Borboya, en esta complejidad también, desde una mirada también geopolítica de lo que está sucediendo ahí y en la mirada también de la tragedia humanitaria, ¿qué decía al respecto, Manuel? Sí, yo propuse el tema porque me parece que han pasado varias cosas en estos últimos días, semanas, que valen la pena comentar y que muchas veces pasan de largo ahorita al calor de la contienda electoral. Y la manera en que ha escalado la violencia de Israel dentro del contexto del genocidio contra el pueblo palestino, pues es brutal. O sea, ahorita ya ni siquiera se acuerdan de mencionar a Hamas, que era el pretexto para iniciar
toda esta situación o esta nueva etapa del genocidio contra el pueblo de Palestina. Atacan hospitales ya de manera completamente abierta, sin pudor. Atacan a organizaciones humanitarias que llevaban comida a los palestinos, que están sufriendo una hambruna terrible, que es parte del proceso de exterminio de Israel. Netanyahu incluso salió a pedir disculpas por esta situación de haber masacrado a personas de varios países de Occidente que estaban realizando esta labor humanitaria, pero no se disculpó por las 30,000 personas que han masacrado, el 40% niños y bebés, por esta situación. Y pues en los últimos días hemos visto también este bombardeo en contra de el consulado de Irán en Siria, en Damasco, lo cual también pues ha agudizado las tensiones. De hecho, hoy reportaba una agencia noticiosa de Líbano que, de acuerdo con informes publicados en la prensa israelí, pues se habla de que Irán podría responder en 48 horas, según las fuentes citadas por estos medios, de acuerdo con informantes de la CIA. Ya ven que los de la CIA son pitonizos y saben lo que va a pasar antes de que ocurran estas cosas, como pasó con el Crocus City Hall, el atentado en Moscú el 22 de marzo pasado, que también lo último que ha revelado el gobierno de Rusia es que hay algunos nexos entre los terroristas tayikos de Tayikistán que perpetraron esa masacre con los servicios de inteligencia de Ucrania. Hay algunas conversaciones telefónicas que conducen a los servicios de inteligencia ucranianas, de acuerdo con el gobierno ruso. Entonces, digamos, se está pintando un panorama internacional muy complejo. Incluso el mismo Guterres, el secretario general de la ONU, informó ayer, antier, que alrededor de 147 personas de la ONU han sido asesinadas por Israel. Aquí la pregunta es, pues, ¿qué tiene que pasar para que alguien le ponga un alto a Israel? Y parece que en Estados Unidos, pues ya empiezan también a sentir los golpes de esta situación. En medios globalistas como The Economist, la semana pasada publicaron en su portada que Israel estaba quedándose solo y que llama la atención como por primera vez después de casi 6 meses pues, el genocidio más documentado de la historia, Estados Unidos por primera vez se abstuvo de vetar una resolución de cese al fuego en el que se le conminaba a Israel a detener la masacre contra el pueblo palestino, lo cual fue un revés en la política exterior de Estados Unidos, o cómo había venido manejando ese tema en los últimos meses. También hemos visto reproches por parte de Netanyahu y sus huestes en contra de Estados Unidos, precisamente por esta situación. Aquí la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a sostener Estados Unidos a su aliado genocida Israel, al cual le sigue proporcionando armas, y que eso vuelve cómplice de genocidio a Estados Unidos y a quienes están suministrando este apoyo bélico a Israel para que realice este genocidio de escala brutal? ¿Y cuánto tiempo más se van a contener los países de alrededor, como en el caso de Irán concretamente, de responder a las continuas agresiones de Israel? Porque pareciera que Israel puede hacer lo que se le dé la gana sin que haya hasta el día de hoy una sola sanción internacional en contra de Israel. A mí me parece que es muy emblemática esta situación, porque de alguna manera ha derrumbado la farsa del multilateralismo, del derecho internacional, de la ONU. Yo por ahí comentaba que pues Guterres, como secretario general de la ONU, pues tendrá que seguir documentando cifras de asesinatos de personal de la ONU, mientras la ONU siga de florero y no haga algo que sea realmente efectivo para detener esta masacre monumental de Israel en contra del pueblo palestino, que ya ni siquiera tiene la misma cobertura que tenía hace unos meses en la prensa. Y esto se debe precisamente a cómo Israel ha perdido la batalla política y mediática, a pesar de tener
una gran influencia en los medios de comunicación globalistas. Incluso ya hasta, ¿cómo estarán las cosas? Que ya está ahí manifestantes en contra del gobierno de Netanyahu, que incluso con antorchas han ido se aproximaban a la residencia de Netanyahu para tratar pues de protestar o de sacarlo de su vivienda como una forma de protestar contra el régimen, no solo de genocidio que prevalece. Uy, se congeló ahí eh, Manuel. Fue Netanyahu. Sigue ya, con... ya, ya, Sí. sigo congelado. No, Ya, 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 ya. ya te ¿Ya me escuchan descongelaste. bien? Ya, Sí, ya. sí. Fue el frío, Ah, adelante. bueno. Y bueno, pues estas protestas en contra de Netanyahu en Israel, que también llaman la atención porque, digamos, la intensidad o la manera en que han escalado este descontento en una dictadura completamente lo que es el régimen genocida israelí, que por supuesto que se puede comparar con las peores atrocidades de los nazis en el contexto previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos elementos están generando una tensión muy fuerte, este, en toda la región de Medio Oriente y en el este de Europa. Francia también hablaba de hablar, lleva semanas hablando Macron de enviar tropas a Ucrania. Hoy el gobierno ruso reporta que más o menos 1.500 efectivos de Francia están alistándose para arribar a Ucrania. Alemania le dijo a Francia que no va a intervenir de lleno la OTAN en caso de que Rusia extermine a estas tropas francesas, lo cual le pone un poco un estate quieto a Macron. En Estados Unidos han dicho lo mismo, y está muy tensa la situación. Yo no sé hasta qué punto va a aguantar el mundo seguir con estas tensiones antes de que revienten. Hay congresistas, por ejemplo, en Estados Unidos que están hablando de incluso que Israel debe de bombardear con bombas atómicas al estilo Hiroshima y Nagasaki toda la franja de Gaza para acabar de una vez con toda la población en esa situación. Entonces, digamos, se han ido encrispando los ánimos y me parece que es una situación muy delicada que debemos de comentar y de estar atentos porque también tiene sus coletazos en América Latina. Hemos visto también que sumado al desastre de Argentina, una presencia muy marcada del Departamento de Estado de Estados Unidos con una reciente visita de Blinken a la Argentina del facho Javier Milei, también la presencia de el director de la CIA y de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, con el pretexto de que hay muchos espías chinos en Argentina y por eso la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en aquel país, al mismo tiempo pues, que Javier Milei lo está ofertando al mejor postor y que en una sorprendentísima entrevista con CNN un presidente argentino reconoce públicamente y con estas palabras que él está alineado, así lo dijo, no lo estoy parafraseando, dijo textualmente que él está alineado a Estados Unidos sin importar que gane el Partido Republicano o el Demócrata. Entonces, de alguna manera, se ve cómo las diferentes potencias están moviendo sus fichas en el tablero geopolítico. China también ya se manifestó por el atentado o por el bombardeo de Israel en contra de la oficina consular de Irán en Siria. Y de alguna manera, pues todas estas situaciones están construyendo un escenario internacional muy, muy delicado al cual debemos estar atentos. En México estamos muy metidos con el tema de las campañas, pero no podemos perder de vista esto que está pasando fuera, porque de alguna manera va a haber repercusiones en México, sobre todo tomando en cuenta que estamos en una franca, en un proceso de guerra híbrida o en el cual realmente muchos de las potencias ya no se están atacando frontalmente, sino que están utilizando los servicios de inteligencia y el disfraz del terrorismo para perpetrar ataques encubiertos, eh,
en contra de unos y otros, ¿no? De hecho, lo del Crocus City Hall de Moscú, pues tiene mucho esa mano de los servicios de inteligencia estadounidenses. Ya hemos comentado aquí cómo ISIS, pues ha sido un disfraz o una organización que ha sido alentada por los servicios de inteligencia estadounidenses para cometer algunas cosas, y parece que escogieron precisamente Tayikistán para meter tensión ahí en la zona, exactamente en la frontera entre China y Rusia, para tratar de cortar la ruta de la seda. Entonces, hay que estar atentos con todo esto que está pasando, porque de alguna manera el problema migratorio en la frontera norte de México con Estados Unidos también se vuelve una región susceptible, para que toquemos madera, pero para que puedan ocurrir algunos episodios que parezcan eh, que son fortuitos, cuando en realidad pues pueden ser algunas respuestas de servicios de inteligencia de países que están en contra de la política que está generando Estados Unidos en Medio Oriente, en el este de Europa y en otras regiones del mundo. Entonces, pues hay que estar atentos con eso. Muchísimas gracias, Manuel. Pues muy, muy importante esto que dices. Es un escenario internacional muy delicado y hay repercusiones en todo el mundo, en América Latina, en México. Pero bueno, pues allá la situación se está viviendo muy, muy tensa. Y sobre eso quería preguntarte, Temoris, desde el principio vimos que Israel ha estado provocando a Irán, a Hezbollah en particular, y ha estado atacando. ¿Qué espera? ¿Qué espera Israel ahora con este nuevo ataque, este bombardeo? Cuando, bueno, ya hemos visto varias declaraciones de Hezbollah de que ellos van a responder si esto sigue así. ¿Qué es lo que esperaría Israel? Que Hezbollah responda y entonces iniciar un conflicto aún mayúsculo. ¿Temoris? Bueno, Violeta, gracias por la pregunta. Antes nada más quisiera responderle a un usuario que en el chat comentó que lo de que el presidente le sacó la vuelta a Salinas Pliego, al señor Salinas Pliego, dice aquí, dice que es mi dicho y mi interpretación. Entonces, no, señor Armando Alonso, pues es primero el dicho de Salinas Pliego y después el dicho del presidente, lo dijo esta mañana en la mañanera. Véale usted para que se desengañe. Y, a ver, normalmente las guerras que ha emprendido Israel contra Hamas tienen un límite, que es el límite que les da Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el gran patrón de Israel. Es el que les da armas, el que le da cobertura diplomática y cada año le transfiere miles de millones de dólares. Además de que la industria armamentística israelí pues es prácticamente una extensión de la industria armamentística de Estados Unidos. Entonces hay una relación muy estrecha, vertical. Estados Unidos es el jefe e Israel está abajo. O así había sido hasta el año pasado. Normalmente los estadounidenses les daban un poquito de cuerda, sí, 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 ataca, 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 y en algún momento empezaban a tirar de la rienda, hasta que ya daban un tirón e Israel paraba su guerra. Entonces los israelíes, que saben que esas guerras son cíclicas, que se repiten, conviene a su política interior, a su política exterior, a su industria armamentística para probar sus armas, los israelíes solían calcular sus guerras en 15 días. A veces podían extenderse más, pero por ejemplo, la guerra de 2014, que es la que me tocó cubrir desde adentro de Gaza, se extendió hasta 52 días y llegó un momento en que los israelíes ya no sabían qué atacar, porque ya se habían acabado su lista de objetivos, que ellos habían tratado de agotar su lista en 15 días y de pronto se siguió extendiendo la guerra y ya no sabía qué hacer. Ahora ya llevan casi 6 meses, ya van a cumplir casi 6 meses. Y hay una situación en la que ya hay muchísima incomodidad entre los aliados de Israel por lo que está haciendo. El hecho de que lo hayan llevado a la Corte Internacional de Justicia, el hecho de que les hayan recordado que en un genocidio no son solamente responsables quienes lo perpetran directamente, sino también quienes han sido auxiliares en cometerlo. Y estos son, pues, quienes les dan armas y dinero y cobertura diplomática a los israelíes. O sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Australia, Polonia, todos esos son corresponsables del
genocidio. Y así van a quedar en la historia. Entonces ya están molestos. Ya hace mucho tiempo que Estados Unidos envió todas las señales que normalmente deberían haber parado a Israel. Y Netanyahu ha seguido. Ya hay un momento en el que hay muchos aliados de Israel en Estados Unidos, por ejemplo, el líder del Senado, Chuck Schumer, que es un hombre que toda la vida ha estado apoyando a Israel, que ya les dijo, la existencia de Israel depende de los otros, no sean idiotas. Israel no puede existir si se convierte en un paria internacional. Biden les ha dicho, ya párenle. Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, también ya les ha dicho párenle, y no lo hacen. El anuncio de Estados Unidos de que iba a abrir un puerto, a construir un puerto para meter ayuda a Gaza, saltándose de esa forma el cuello de botella que ha creado Israel en la frontera terrestre, fue también una señal de que están empezando a empujar a Israel hacia un lado. Además de que el primer ministro israelí tiene esta oposición interna que ya ha venido creciendo en manifestaciones que son reprimidas muy, muy violentamente, en donde no es que la gente se oponga a pelearse contra Hamás. Lo que pasa es que la gente se opone a que Netanyahu haya puesto como prioridad ganar la guerra y no el rescate a los rehenes. La mayor, salvo algunas personas más iluminadas, la mayor parte de los manifestantes lo que quiere es que primero vayan a rescatar a los rehenes, como sea, incluso llegando a un acuerdo de paz con Hamás o a un cese el fuego, y ya después que hagan lo que se les antoje, que arrasen con Gaza, pero lo primero son los rehenes. Y Netanyahu no lo está haciendo así. Entonces tiene que esta oposición interna que tiene Netanyahu se conecta con la que había antes del inicio de la guerra, que durante 40 semanas ejercieron una gran presión sobre el primer ministro Netanyahu. Entonces, tiene el frente interno y el frente externo de sus aliados. A Netanyahu le vale la ONU, le vale la Corte Internacional de Justicia, le valen otros países. Lo único que debería importarle son sus aliados y no lo está haciendo. Tenemos este ataque contra las instalaciones diplomáticas de Irán en Siria. Por el convenio de Ginebra, ahí existe una inmunidad diplomática que hasta para Estados Unidos es importante. Tú no puedes ir a atacar un consulado, menos si ese consulado está en otro país. Bueno, pues a estos les valió y lo destruyeron. Cometieron la masacre de la harina, cuando mataron a cientos de personas que estaban intentando llegar a conseguir un alimento. Hicieron esta toma del hospital Al-Shifa, que al retirarse este lunes se salieron de ahí después de 2 semanas de haberlo ocupado, dejaron cientos de cadáveres regados en el hospital, en las calles alrededor. Fue una masacre tremenda. O sea, no es respetando nada. Antes decían que la justificación de los ataques al Shifa era que abajo había toda una especie de ciudad subterránea, como un cuartel general de Hamás. Y ya estuvieron ahí, lo tuvieron 2 semanas, es la segunda vez que lo toman, y no han mostrado dónde está la famosa ciudad subterránea de Hamás. Lo que demuestra todavía una nueva escalada es este ataque a los trabajadores humanitarios, porque era una operación con una organización que tiene prestigio en Israel, World Central Kitchen, o Cocina Central Mundial. Después del 7 de octubre, o sea, después del ataque de Hamás contra Israel, World Central Kitchen envió equipos a darles comida a los israelíes que fueron desplazados. Entonces eso generó un cariño en Israel hacia esa organización. Y luego esta organización coordinó la entrada de su equipo. Esta era SOMI, ya es un chef que se llama Oli, los dos australianos, y este video fue grabado en una cocina que implementaron en Gaza para darle de comer a la gente. Y después de eso fueron asesinados. La entrada de esta ayuda fue coordinada con Israel, los movimientos, las horas, todo fue coordinado por Israel, y iban en vehículos marcados en el techo,
perfectamente visibles desde los drones israelíes, y primero destruyeron un vehículo, llegó otro vehículo a sacar a los heridos, a los sobrevivientes, se los llevaron, atacaron ese otro vehículo, llegó un tercer vehículo, lo dejaron correr 1,5 kilómetros y luego los mataron ahí también. O sea, fue una operación deliberada contra ciudadanos de Australia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Canadá y de Polonia. O sea, todos países que han estado apoyando, que han sido valedores de Israel en su guerra contra Gaza. Países que han apoyado tanto a Israel como para hacerse cómplices del genocidio. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno de Israel al momento en que ataca a los iraníes en Siria, que comete esas masacres, que se apodera de un hospital y mata a un montón de gente, y que además masacra a ciudadanos de sus países aliados, que no se va a detener con nada, que hagan lo que hagan, no va a parar? El hecho de que este gobierno de Israel no esté actuando de manera muy distinta a como lo ha hecho en el pasado, se debe a una combinación terrible para Israel. Por un lado, que Netanyahu se ha tenido que aliar con partidos que son nazis, son partidos nazis. Son partidos que desean el exterminio o al menos la limpieza étnica de los territorios palestinos para colonizarlos con judíos. Y que a ellos no les importa qué pueda pasar con el prestigio de Israel. Les da igual, ellos quieren, pues, son los más ardientes defensores del genocidio. Pero lo otro es que Netanyahu ha pasado a la historia ya como el primer ministro que permitió el golpe que les dio Hamas el 7 de octubre. La imagen de Netanyahu para la historia y para sus compatriotas está hecha a pedazos. Él es el que permitió ese ataque. Y la única razón por la que Netanyahu continúa siendo primer ministro es porque hay un consenso en Israel de que no deben cambiar de caballo a mitad del río, que están en guerra y que este gobierno debe llegar hasta que acabe la guerra. Por supuesto que esas manifestaciones revelan que ya hay una parte de la sociedad que ya no quiere eso, que ya quiere que Netanyahu y los suyos se vayan. Pero la mayor parte hasta el momento permanece en la idea de que Netanyahu se tiene que quedar. Entonces Netanyahu necesita que continúe la guerra, porque el día que acabe la guerra va a perder el poder y además tiene 4 procesos judiciales por fraude pendientes que no avanzan porque es primer ministro. Cuando salga, es muy probable que no solamente sea el fin de su carrera política, sino su entrada a la cárcel. Y los israelíes sí meten, no es como México. Los israelíes sí meten a sus gobernantes a la cárcel, han metido presidentes y han metido primeros ministros a la cárcel. Entonces él necesita la prolongación de la guerra, al costo que sea. Para los analistas israelíes ya es una preocupación ver cómo Netanyahu está empujando la guerra, a pesar de que ellos advierten, se dan cuenta de que Israel se está quedando más aislado que nunca, un país que para existir depende de sus alianzas, de no estar aliado. Y la pregunta es, no es solamente si Netanyahu quiere continuar hasta terminar el genocidio que ya empezaron, sino si está intentando extender, regionalizar la guerra. Este ataque sin precedentes contra la embajada de Irán en Siria podría provocar la entrada militar de Irán. O sea, los iraníes están en este momento discutiendo cómo van a responder ante un ataque tan grave y tan descarado. Y esto podría ser, si efectivamente hay intercambios de disparos entre Líbano e Israel y Siria e Israel, pero son limitados. Los dos lados hasta el momento se han contenido. Hezbollah ha disparado lo suficiente como para tener distraídos a brigadas militares israelíes en el norte del país, y eso evita que se vayan a meter a Gaza, o sea, distrae fuerzas israelíes, pero no demasiado como para justificar una invasión de Líbano. Líbano no puede enfrentar una invasión, es un país que está hecho pedazos. La gente se acordará de aquella explosión terrible que se produjo hace 3 años en el puerto de Beirut y que hizo pedazos la capital. Pero no solamente fue esa explosión, la economía está hecha pedazos, la política está hecha pedazos, no pueden constituir gobiernos estables y mucho menos tienen la capacidad, o sea, Hezbollah sí podría
resistir una ofensiva israelí, pero pero el país no. Entonces no quieren esa guerra y lo que parece estar haciendo Israel es estar provocándola, provocando. Esto es ya un nivel, es un escalón superior a todo lo que había hecho Israel hasta ahora. Entonces esa es la gravedad de las cosas, que no haya quien esté dispuesto a pararlo, porque aunque los estadounidenses están muy enojados porque Netanyahu está maltratando, está actuando con majadería, con falta de respeto al presidente de Estados Unidos, y eso sí les cuesta mucho tragárselo, no, eso no ha sido suficiente como para que, por ejemplo, suspendan los envíos de armas a Israel. Acaban de aprobar un contrato multimillonario para venderles aviones de combate. Entonces, ¿en qué momento van a parar esto? ¿Van a hacer algo? Netanyahu está apostando a que no son capaces de realmente tomar decisiones de fondo y que además, por ejemplo, si Irán respondiera, si Irán atacara directamente a Israel y no a través de proxies, a través de terceros, si se metiera la guerra, Estados Unidos tendría que meterse del lado de Israel por más que no quiera. Y sería un agravamiento, no solamente la guerra a nivel regional, sino que Irán bloquearía el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan una gran cantidad de hidrocarburos que van a los mercados del mundo, o sea, de petróleo y de gas, y eso provocaría una crisis económica mundial, especialmente para aquellos países que son más dependientes de los hidrocarburos de Oriente Medio. Entonces, sí podría tener graves consecuencias, y la pregunta es, bueno, ¿en qué momento, sobre todo Estados Unidos, quien tiene la llave de esto, quien finalmente podría tumbar al gobierno de Netanyahu sería el gobierno de Biden? Pero si hace eso, pues Biden va a elecciones, y Biden está entre la espada y la pared. Por un lado, entre una minoría, es pequeña, pero es eficaz, de gente de pacifistas, de izquierdistas y de árabes y musulmanes que le están exigiendo cambiar su política hacia el genocidio, y lo están haciendo presionándolo en aquellos estados, unos pocos estados que son bisagra, que son los que determinan quién gana las elecciones en Estados Unidos, y que una pequeña minoría bien organizada como la que están creando podría hacer que Biden perdiera esos estados y le diera el triunfo a Donald Trump, que es otra tragedia. Pero está atrapado entre ese grupo y, por el otro, los muy poderosos lobbies judíos estadounidenses que manejan muchísimos millones de dólares, que canalizan a las campañas, que pagan las campañas de candidatos presidenciales, a gobernadores, a miembros del Congreso, a alcaldes, para todos lados. Entonces también para el propio Biden es una situación muy delicada, y para el Partido Demócrata. Es realmente una tormenta perfecta de la que se está aprovechando Netanyahu para continuar su genocidio y amenazar con la regionalización de la guerra. Gracias, Temoris. Pues hay muchos elementos que acaba de colocar también Temoris. Yo comentaría nada más, y también tenemos algunos mapas para que también la gente pueda identificar geográficamente la ubicación que tiene Israel y estos países al norte, también con Jordania, pero precisamente esta situación, este mapa que está usted viendo, ahí donde puede ver pues a Israel y en la frontera con Líbano por un lado y con Egipto por el otro lado, pero ahí está también Siria y también está ahí Irak, y esta otra frontera que tiene con Jordania. En la parte que estamos ahorita ya, o el que se está documentando a nivel mundial, esto que señala Temoris, esta amplitud que está teniendo ya Benjamín Netanyahu para irse sobre Líbano, Siria e Irán simultáneamente. Y al mismo tiempo, este doble discurso del gobierno de los Estados Unidos, donde endurece, al parecer, su posición con el gobierno de Benjamín Netanyahu, porque, pues dicho también por los propios funcionarios de los Estados Unidos, les está pegando en el proceso electoral que tienen
en los Estados Unidos y le está pegando de una manera mucho más importante de la que habían supuesto. Ahora, en esta parte, en el marco de todo esto, está la guerra mediática y ahora también autorizado también por el Parlamento de Israel, pues se creó ya lo que se conoce como la ley Al Jazeera, y donde ahora pues están restringiendo a Al Jazeera y a cualquier medio de comunicación de reproducir los contenidos de Al Jazeera. Tenemos la imagen ahí, Leonardo, ley Al Jazeera, por favor, si eres tan amable de ponerla. Y bueno, ahí precisamente el Parlamento de Israel pues aprobó este lunes la ley Al Jazeera, que prohíbe de forma temporal la retransmisión en Israel de cualquier medio extranjero que, dicen ellos, dañe la seguridad del Estado y que busca limitar la información sobre la guerra contra el pueblo palestino. Esta ley toca al ministro de Comunicaciones el poder ordenar a los proveedores de contenidos por un plazo renovable de 45 días el fin de su retransmisión desde el país, además del cierre de sus oficinas, confiscación de equipos y el bloqueo del servidor de su página web. Bueno, pues este es otro tema que parece menor, pero pues Al Jazeera es un medio bastante recurrido, no solamente por el pueblo árabe que está en esa región, sino también por el propio pueblo judío, que también se informa en ese medio de comunicación. Pues ahora lo están restringiendo. Al Jazeera ha respondido: no nos vamos a detener, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y puede Al Jazeera señalar esto, pero la realidad es que esa restricción pues también le va a pegar fuerte en términos informativos a la población, y que finalmente pues es un medio más que estará ocultando, es un medio apagado que ha estado haciendo una difusión clave en esta crisis que se está viviendo ahí en Medio Oriente, y particularmente contra los pueblos árabes por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a Violeta, no sé si también tenías con respecto de la venta de armas. Bueno, ahorita va a comentar Violeta algo al respecto, pero únicamente añadiría para cerrar esta parte, pues es que el genocidio, como bien señaló Temoris, no se va a detener. Ese es el mensaje que está enviando Benjamín Netanyahu, y en el marco de las contradicciones del mensaje que está enviando el gobierno de los Estados Unidos, pues hay 12 buques de la Marina, de buques del ejército de los Estados Unidos enfrente del Líbano. Que como bien señalaba Temoris, pase lo que pase, proteste o esté de acuerdo o no, Estados Unidos, en la medida que esto se agudice, pues Estados Unidos tendrá que entrar del lado de Israel. Y por el lado de Hezbollah, ahí en Líbano, pues parte del problema, si eres tan amable de ponerme otra vez los mapas, es que Hezbollah pues ya tiene una influencia pues mucho mayor que el propio gobierno de Líbano. El nivel de incidencia que tiene y de control que tiene dentro del territorio pues ya es mayor que las propias autoridades del Líbano. Por eso la decisión que tomen en la medida de responder o no en una articulación que pueda tener con Siria y con Irán, pues también es lo que genera mucha preocupación de que si esto se escala, pues puede tener implicaciones catastróficas para esa región y para muchos países del planeta. Violeta, decías también con respecto de la venta de armas. Sí, sí, pero mejor para no quitar el tiempo de la mesa al final creo que podemos abundar sobre este tema que hemos estado diciendo, pero ya presentándoles los movimientos de las principales empresas que cotizan en bolsa, de las empresas armamentísticas a nivel mundial, pero las que están interviniendo en el genocidio hacia Palestina, y también otras empresas que están alrededor de este tema, de cómo han ido ganando y cómo pareciera, dicen algunos diarios, el capital financiero manda.
y se cuestionan si estamos frente a la Tercera Guerra Mundial por cómo se está moviendo este capital financiero. Pero bueno, mejor si ¿quién Manuel. seguía? Manuel. Manuel, ¿cuál sería tu valoración sobre esto que estaba comentando ahorita Ernesto? Digo, para no quitar, porque son ya 10 minutos, faltan 10 para las 11 y que nosotros después pudiéramos comentarlo, Manuel. Sí, también creo que hay que ver cómo está dando bandazos la política de Estados Unidos. El vocero, por ejemplo, de la Casa Blanca, John Kirby, dice que no han visto en Estados Unidos o en el gobierno de Biden que haya habido violaciones de derechos humanos por parte de Israel en los últimos 6 meses. Digo, esto es una estupidez gigantesca porque pueden decir esa idiotez, pero ¿quién se las va a creer? O sea, por eso se están desfondando. Yo veo inminente el regreso de Donald Trump, que ha sido muy crítico de esta situación, de cómo el gobierno de Biden está empujando para una tercera guerra mundial y lo está capitalizando Trump electoralmente. Es increíble que los demócratas no se den cuenta de esta situación y que sigan poniendo a una persona con demencia senil, este, pues como el principal adversario rumbo a las elecciones. Entonces me parece que hay varios factores que juegan. A mí lo que me sorprende es el poderío que tiene Israel frente a Estados Unidos, como lo decía Temoris, pues históricamente siempre Estados Unidos o Reino Unido habían puesto ciertos límites a las acciones de Israel, pero ahorita van por la libre y no se ve que haya quien los vaya a parar. Esto es sumamente peligroso porque se están generando condiciones para que estalle un conflicto mayor. De hecho, a mí me parece sorprendente que no haya ocurrido ya. Se reportaba, por ejemplo, en esta información que les comentaba, que en las próximas horas podría haber un ataque de drones desde Irán hacia el territorio israelí y eso podría aumentar significativamente las tensiones en la zona. La pregunta también es cómo va a reaccionar Estados Unidos, Reino Unido, a la hora de que si es que llega a estallar un conflicto frontal entre Irán e Israel, pues ¿qué van a hacer en Estados Unidos y en Reino Unido? Porque la narrativa la tienen perdida completamente a nivel internacional con todo y el control mediático con todo y que desde en un principio se intentó decir que era lucha contra el terrorismo y demás, pues se han quedado pues muy solos o muy en el descrédito por esta situación que es evidente, es el genocidio más documentado en la historia de la humanidad. Lo estamos viendo todos los días en tiempo real, cómo bombardean hospitales, cómo bombardean organizaciones humanitarias y no hay quien le ponga un alto. Esta situación va a ser sumamente costosa para los países occidentales y la hegemonía globalista porque precisamente se desfonda todo el aparato y toda la farsa que habían construido durante muchos años, porque es evidente que pues todo el sistema multilateral simple y sencillamente no funciona y lo que pondera en esta situación pues es el uso de la fuerza. Por eso yo no veo que vaya a haber una desescalada de tensiones fácil en los próximos meses y por el contrario, lo que me sorprende es que todavía le sigan dando tanto apoyo a Netanyahu o que no haya habido un estate quieto, digamos, más contundente por parte de Estados Unidos hacia el psicópata de Netanyahu que está ahí aferrado al poder y está tratando de generar un conflicto mayor para sus propios intereses, por todas estas situaciones legales y demás que ya comentaba Temoris. Entonces, me parece que es una situación muy tensa y que hay que estar atentos y que México debería de tomar medidas más contundentes en su política exterior, porque no es posible que a estas alturas el gobierno que se dice humanista siga ahí capoteando esta situación, mientras que otros países como Colombia, Brasil han emitido posiciones más contundentes sobre el genocidio en contra de Palestina, que como lo hemos dicho aquí, pues no nada más es contra Palestina, es contra muchos de los pueblos colonizados, digamos que se ven en su punto más álgido lo que está pasando en Palestina, pero que están empezando a saltar también un sentimiento anticolonialista muy fuerte. Por ahí vi que en el chat comentaban la entrevista esta de un corresponsal de la BBC al presidente de Guyana, de que le reprocha el periodista inglés
al presidente de Guyana, pues que no son tan conscientes del cambio climático, ¿no? Que van a explotar mucho gas y muchos hidrocarburos. Y le dice, oye, espérame, compadre, o sea, pues si los que han explotado más, pues son ustedes, las potencias colonialistas, imperialistas, de grandes potencias industriales que quieren venir a imponer su voluntad sobre los países colonizados históricamente. Esto que estamos viendo en el caso de Guyana, en el caso de los países de África como Níger, Burkina Faso, en contra del colonialismo francés y demás, me parece que es un signo muy claro de cómo está cambiando el sistema a pasos acelerados, cómo hay un sentimiento anticolonialista creciente en el mundo, precisamente porque los abusos de estos imperios pues han llegado a su límite, ya no dan para más, ya las resistencias empiezan a ser cada vez mayores y luego se sorprenden de que hay gobiernos, por ejemplo, en África que apoyen a Rusia o a China, cuando pues esta gente pues los ha estado de Europa Occidental, países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y compañía, pues llevan 500 años explotando a estos territorios que ven como sus colonias y que lo siguen viendo, porque pues ahí está el caso de la CIA, el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos metidos ahorita en Argentina con su títere, el facho Milei, que ya les prometió lealtad a costa de los propios argentinos, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada, pero me parece que este sentimiento anticolonialista que está creciendo en el mundo va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Pues gracias, mi querido Manuel. Pues sí, ahí estábamos viendo esa entrevista, ese fragmento ahí que creo que muchos disfrutamos, esta entrevista que pues le da precisamente el presidente de Guyana a la BBC. Así que bueno, pues ya la estaremos pasando también más adelante. Temoris, pues se nos acaba el tiempo y únicamente unos breves minutos para poder cerrar con respecto del proceso electoral que estamos teniendo en México. Veíamos lo de Chiapas, luego vimos lo de Guanajuato. La violencia pues se agudiza en varias entidades de la República Mexicana en pleno proceso electoral. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Es que pensaba que que íbamos a tener más tiempo y me harías alguna pregunta más específica, así tan en general, pues no sé, está empezando el proceso, empieza con este asesinato que lamentablemente de inmediato se convierte en munición electoral, ¿no? O sea, en lugar de que hubiera un consenso de las organizaciones políticas en pugna para exigir protección y garantías para los candidatos, se aprovecha que es de uno de los bandos para tirarle piedras al otro, y el otro también lo aprovecha como puede para tirar piedras. Si la candidata hubiera sido del PAN, las acusaciones serían en sentido inverso. Entonces, yo creo que es muy delicada la situación de las campañas y tendría que haber al menos un consenso entre todos los partidos políticos para tratar de blindarse y asegurar que por lo menos sus partidarios no se involucren en esas violencias, en amenazas, en coacción, y que también exijan de las autoridades las respuestas adecuadas. Pero no, me parece que se aprovecha para golpear a unos. O sea, esto ocurrió en el estado de Guanajuato, la responsabilidad parece ser de las autoridades estatales que son del PAN, pero si hubiera ocurrido en uno de los estados vecinos, digamos en Michoacán, y la candidata fuera panista, pues veríamos lo mismo, pero del otro lado. Entonces creo que no, que tiene que haber más responsabilidad y que ojalá que en algún momento se den cuenta de que no podemos llevar 2 meses de campaña en esas condiciones así. Y nada más por lo de los colonialismos, yo pues ojalá que si hubiera un despertar anticolonial en el mundo. Seguramente en algunos lados sí lo hay, pero no veo tanto eso como una diversificación de los poderes, de los poderes colonialistas e imperialistas. En el caso de África Occidental hubo golpes de Estado en los últimos tres años en Malí, en Burkina Faso y en Níger. Todos fueron golpes perpetrados por sectores del ejército. No hay nada de popular ahí, y que lo que están haciendo no es una lucha anticolonial,
sino un reemplazo de patrones imperialistas, de patrones imperiales que mandan al diablo a Francia y a Estados Unidos y se acogen a Rusia. Son patrones imperialistas. Entonces ahí no veo que es ninguna especie de lucha popular o de algo que refleje un sentimiento de liberación de los pueblos, solamente a sectores de la oligarquía que es militarizada, que escogen nuevos socios. Ojalá que sí se avanzara hacia esto. También otros países, ya no es nada más los patrones tradicionales, ¿no? No es nada más Washington, Londres, París, Moscú, Beijing. También hay otro tipo de patrones que están interviniendo. Los países árabes, los países del Golfo que tienen mucho dinero, también se están metiendo en África y en otras zonas. India tiene también todo ese interés. Entonces vemos una diversificación de relaciones verticales y opresivas que la diferencia con el mundo bipolar de la Guerra Fría, pues es que ahora es multipolar, pero no es necesariamente más justo. Gracias, Temoris. Pues estamos cerrando, Manuel, pero es un tema muy, muy importante. Esta mañana el presidente ha dicho, pues estas no son las elecciones más violentas, se mató a más periodistas, habló de los periodistas en particular, perdón, no de las elecciones en otro sexenio, y bueno, él queriendo mandar el mensaje de que pues sí hay una situación de violencia, pero ha habido en otro momento mayor violencia y ahorita está controlada. ¿Qué decir sobre esto y cómo lo tejemos con este proceso electoral, Manuel? No, a mí me parece que, claro, que son unas elecciones o un proceso electoral bastante violento. No sé si más que el 2018, que también fue particularmente violento en el número de homicidios. Yo creo que López Obrador lo dice porque hay un intento de la derecha por decir que precisamente por esta violencia en las elecciones, por la intervención del presidente y todo este tipo de cosas, se deben de anular las elecciones presidenciales. Ese ha sido el discurso que está tratando de impulsar la derecha mexicana, que se están tratando de vacunar para la derrota que se viene. Yo no recuerdo unas campañas presidenciales en México tan grises, tan sosas, tan donde parece que ya todo está definido. Las encuestas pues se mueven un puntito, dos puntitos, pero no hay cambios significativos. La campaña de Xóchitl Gálvez es un desastre, hasta del ITAM sale ahí raspada. Ya te dice mucho, ¿no? De cómo están las cosas. Este intento de la derecha de mimetizarse con la autoridad electoral, bueno, me parece hasta como de programa de parodia. O sea, ¿en qué país pasa que la derecha trate de mimetizarse y de hacerse uno con el órgano que organiza las elecciones, que se ha convertido en un super instituto de la censura y del control? Entonces, me parece que es atípica esa situación. Yo veo a la oligarquía de derecha completamente extraviada. Ahí vemos ahí a personajes como Héctor Aguilar Camín dando tumbos ahí, con mensajes bastante peculiares que nos recuerdan mucho a los de Vicente Fox. Pues completamente extraviados, completamente viscerales, no saben ya qué hacer o de dónde agarrarse para tratar de impedir la oleada y la vapuleada que se les viene. Y del otro lado, pues yo veo una 4T, y a una Claudia Sheinbaum, pues gris en general, con propuestas como esta de la Agencia Anticorrupción, ahora que quieren como impulsar con personajes como Javier Corral. O sea, ¿qué hizo Javier Corral en contra de la corrupción en Chihuahua o qué avances obtuvo en este sentido? Ninguno. A Gabriela Cuevas de vocera de Claudia Sheinbaum. Veo que va a ganar con relativa facilidad Sheinbaum y compañía, pero me preocupa pues el costo de esa victoria, ¿no? Ahí con aliados bastante cuestionables como el Partido Verde y compañía, y me parece que están tan enfrascados en ganar las elecciones que no se están dando cuenta de la realidad que está viviendo el país, y eso me parece un rasgo preocupante para lo que viene, porque digamos ahorita todavía el liderazgo de López Obrador es tan fuerte y tan contundente que va a permitir cohesionar a ciertos grupos y ciertos sectores, pero cuando no esté López Obrador, pues vamos a ver cómo se las van a arreglar precisamente atendiendo
pues intereses tan fuertes como los de Estados Unidos en México, en este contexto internacional tan ríspido, tan álgido, y me preocupa que entre más derechosos metas a tu proyecto, pues más vas a tener que repartir posiciones en un momento dado y eso desde luego va a jugar en contra en muchos factores y me parece que eso no lo están viendo del lado morenista y me preocupa bastante, más allá de que pues está la guerra de las encuestas, los medios de comunicación, como lo decían Ernesto y Temoris, pues si el asesinato hubiera sido de una candidata del PAN, pues ya sería un escándalo completamente, pero aquí, digamos, se matiza, se minimiza en la gran prensa oligárquica, que pues sigue en su propia dinámica, en su propio mundito, y me parece que es complicado también el escenario que se pinta en México por todas estas situaciones. Uno esperaría que un cambio de régimen político trajera como consecuencia por lo menos un pequeño recambio en las élites políticas, y no ha sido así. Lo que estamos viendo es que la 4T está en un proceso de mimetización con la vieja oligarquía neoliberal, muy acelerado, que no necesariamente pinta bien y que sí les va a alcanzar para ganar la elección, porque por lo menos tienen un poco más de organización que el proyecto de Xóchitl Gálvez, que hasta el día de hoy pues ofrece como retazos de proyecto, pero no ofrece ni siquiera un proyecto de país. Es increíble, es una de las campañas más desastrosas que yo he visto. Y bueno, del Movimiento Ciudadano, pues ya ni se diga, ¿no? O sea, es el peor candidato presidencial en la historia de este país, me atrevería yo a decir. Híjole, pues la competencia con Xochitl está dura ahí, mi querido Manuel. Sí, es tremenda. Pues mi querido Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, como siempre, muchísimas gracias. Y si te parece bien, Violeta, nada más para cerrar ya la mesa, que ya está cerca el otro siguiente invitado, y para completar dentro de los contenidos, pues que sí pudieras presentar estos datos que nos parece que son relevantes con respecto de la industria armamentista en este genocidio que hay contra el pueblo palestino. Sí, gracias Ernesto. Así muy rápido esto que hemos estado comentando y que va siendo ya cada vez pues más tema en términos financieros y económicos, esto de las empresas armamentísticas como lo estamos viendo, las gran beneficiadas del conflicto de Israel y Hamas en bolsa. Y hemos compartido también lo que les hemos comentado, vamos haciendo un seguimiento pues relativamente diario de cómo se van moviendo las acciones que están de estas empresas que intervienen en este genocidio, y ahí vemos una de ellas, pero tenemos otras, son tres las que hemos compartido con ustedes, y lo que vemos, la característica día con día, es que, bueno, desde el 7 de octubre hasta la fecha, esta cotización en bolsa de estas empresas, aquí nada más pusimos tres estadounidenses, las tres grandes, pero son 10 en total las que están interviniendo en este genocidio, en particular en Gaza, y todas ellas van teniendo ganancias todos los días en este contexto. Y bueno, y lo que preguntábamos hace ratito a Manuel, ¿no? De esto que él estaba también comentando sobre la tercera guerra mundial. Bueno, el capital financiero mundial se está cuestionando esto porque vemos que está habiendo un movimiento importante en el mundo de este tipo de capital hacia estas empresas bélicas que están financiando tanto la guerra de Rusia como Ucrania, como este genocidio. Y por eso la pregunta también que le hacíamos a Temoris, ¿no? ¿Le interesa a Israel extender esto más allá del pueblo palestino y ya hacer una situación más regional, un conflicto más regional? Y lo preguntamos en el sentido financiero porque parece pues que les interesa por estas ganancias extraordinarias, por esta que están teniendo y por esta economía que decimos keynesiana militar, este keynesianismo bélico que se está impulsando muy fuerte también en términos reales, no solamente financieros, en la economía estadounidense y en la economía rusa. Entonces, bueno, eso podemos ir presentando aquí todos los días estas 10 empresas, grandes empresas financieras que están financiando pues este genocidio, y vamos a ir viendo cómo van subiendo las acciones, y por eso decimos, pues no se le ve fin, no se le ve fin a esto, porque también hay muchos intereses aquí en este mercado financiero.
Pues mi querida Violeta, gracias ahí también por este otro aporte. Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta el miércoles. Gracias, Manuel. Gracias, Bye Temoris. bye. Y por Gracias. ahí le vamos a robar a Violeta esos datos. Órale, Sí, los Para el compartimos. Twitter. Sí, sí, sí. órale. Ahí te los mando. Te mando Vale, las otras empresas también. Un abrazo. Y entonces, Cuídate. gracias. Bye Gracias. bye. Chao.